Dice así la palabra del Señor: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviere en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. La lectura devocional que leímos en el comienzo relata un poco lo que fue la iglesia primitiva. Las características, una de las características de la iglesia primitiva, cómo eran nuestros hermanos en un comienzo. Se caracterizaba por ser una iglesia evangelizadora y se caracterizaba por una iglesia que tenía mucho amor y por una iglesia que dependía en todo del Señor. Y como resultado, ¿cierto? Como leímos también ahí en el libro de los Hechos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva o apostólica jamás realizó campañas evangelísticas tan llamativas, ¿no es cierto?, como pueden organizarse en nuestro tiempo. Cuando se contratan estadios, ¿verdad?, escenarios, luces, mucha música, muchas cosas se necesitan, ¿no es cierto?, y se requieren especialmente para realizar estas mega campañas evangelísticas que pueden realizar solo quienes tienen recursos, y muchos recursos, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva no realizaba grandes campañas evangelísticas, simplemente, ¿verdad? Hay relatos allí en la palabra del Señor cuando Pedro predicó a una multitud, ¿cierto? Simplemente se paró y habló a esa multitud para explicar lo que había pasado con la venida del Espíritu Santo. Y ese día se convirtió en una multitud. No necesitó equipos de sonido, ni instrumentos musicales, ni ninguna cosa. El Espíritu Santo es suficiente para tocar el corazón del hombre o la mujer más duro o más rebelde. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Es algo que debemos tener siempre presente nosotros, especialmente en la iglesia local. Cuando me refiero a la iglesia local, me refiero justamente a estas 4 paredes, donde nosotros nos reunimos para adorar, ¿cierto?, el nombre de nuestro Dios de manera pública. Así que, así como la vid la conforman muchos pámpanos, y estos pámpanos son esos brotes verdes, desde donde van a salir esos deliciosos frutos, ¿verdad?, esas uvas. Esos somos nosotros, esos pámpanos, ¿verdad? Y como dice la lectura, la petición de nuestro Señor Jesucristo es que debemos estar en Él y Él en nosotros, porque de esa forma podremos llevar mucho fruto. De otro modo es imposible tener fruto, ¿no es cierto?, por sí mismo. El pámpano no puede dar fruto en sí mismo. Si nosotros cortamos un pámpano, ¿no es cierto?, de la vid, ¿qué va a ocurrir con ese pámpano? Se va a secar. Jamás, ni pensar, va a dar fruto. No puede dar fruto si no está añadido, firmemente y nutrido de la vid. Nosotros debemos estar nutridos por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra. Todos, por lo tanto, y cada uno de nosotros los creyentes, somos miembros además del cuerpo de Cristo, el cual nosotros entendemos como la iglesia. Y Dios ha provisto que esta iglesia local se exprese aquí en la tierra. Nosotros creemos que existe la iglesia universal, compuesta por todos los salvados de todos los tiempos y de todas las naciones, y es la iglesia invisible. No podemos verla, no podemos saber quiénes son, porque muchos de nuestros hermanos ya están en la presencia del Señor, otros están al otro lado del mundo, no los conocemos, ¿verdad? Esa es la iglesia universal e invisible, espiritual, ¿verdad? Pero nosotros, esta iglesia, se constituye como una iglesia local y de esa forma se manifiesta, nos manifestamos, ¿verdad?, y nos hacemos notar en este barrio. Cuando se instala esta iglesia en este barrio, el barrio pasa a ser un barrio bendecido por el Señor. Nuestros vecinos, ¿verdad?, aunque muchos de ellos no quieren nada con el Evangelio, sin embargo se benefician por el hecho de que el pueblo de Dios se reúne en este lugar para orar incluso por ellos. Nuestros vecinos no saben, pero nosotros oramos por ellos, ¿verdad?
Y esa es la labor, una de las labores, perdón, de la iglesia local, orar por nuestro prójimo. Así que cuando oramos por nuestros vecinos que han estado en dificultades grandes y en enfermedades verdaderamente complicadas, cumplimos la palabra del Señor nada más, ¿verdad? Algún día ellos sabrán, esperemos que sea en esta tierra, que esta iglesia oraba por ellos, para su bendición. Entonces, en cada lugar, los creyentes debieran reunirse con regularidad con otros creyentes para la oración, para la adoración, para la comunión y la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia primitiva acostumbraba a eso, ¿verdad? ¿Cuál era la costumbre? El día del Señor, ¿verdad? Los hermanos se reunían y compartían y partían el pan, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo que debe seguir haciendo la iglesia. La iglesia no tiene por qué cambiar. La iglesia debe seguir siendo la misma desde un comienzo. Estas reuniones organizadas de creyentes es lo que nosotros llamamos justamente lo que les decía, iglesias locales. Y Dios nos manda en su palabra estar en comunión con ella, estar en comunión con la iglesia. Y cuando yo acudo a mi iglesia, y cuando yo participo de mi iglesia, ¿verdad? Y cuando yo sirvo a Dios en mi iglesia, entonces estoy cumpliendo el mandato del Señor. Estoy en comunión con mis hermanos, ¿verdad? Porque en comunión con Dios puedo estar en cualquier lugar. Aunque estemos lejos de nuestra iglesia, voy a estar en comunión con mi Dios. Pero en comunión con mis hermanos es en este lugar donde se manifiesta esa comunión perfecta entre los santos, entre los hijos del Señor. Y esa es una de las razones por las cuales existen las iglesias locales, para que nosotros podamos nutrirnos de la palabra del Señor, ser enseñados, ¿verdad? Enseñar, y por lo tanto Dios ha repartido dones y talentos en estas iglesias locales, para que todos nosotros podamos ser alimentados de la palabra del Señor, todos, ¿ya? Inclusive quienes predicamos la palabra del Señor también necesitamos ser alimentados, también necesitamos escuchar estudios, predicaciones, también necesitamos el alimento espiritual como todos los hermanos. Hebreos 10, 24 y 25, dos versículos que yo comparto mucho con ustedes y que siempre se los estoy repitiendo, ¿verdad? Y que dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor. ¿Cómo vamos a provocarnos al amor si no nos vemos, verdad? ¿Cómo podría provocar yo al amor a mis hermanos si no me congrego, si no voy a la iglesia? ¿Qué es de aquellos de nuestros hermanos que no se congregan desde antes de la pandemia, verdad? ¿Qué será de ellos? ¿Qué comunión con Dios llevarán si están fuera de la comunión con el pueblo de Dios, con los que son sus hermanos en Cristo? Y considerémonos entonces los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, cuánto más vemos, ¿no es cierto?, que todo lo que está ocurriendo en el mundo simplemente nos anuncia que la venida de nuestro Señor y Salvador está más cerca. Cuánto más entonces debemos recordarnos de la obra del Señor, recordar aquellas promesas que hemos hecho al Señor para poder servirle en este lugar, en la iglesia local, porque hay tanta necesidad, hermanos, hay mucha necesidad. Dentro del pueblo de Dios hay necesidades, ni hablar, ¿verdad?, de este mundo que está agónico, porque no cree ni quiere creer en la palabra del Señor. Entonces, no olvidemos, ¿verdad?, nuestras responsabilidades. Fíjense ustedes que poco tiempo después de la manifestación del Espíritu Santo, ese glorioso día, ¿verdad?, de Pentecostés, la iglesia comenzó a sufrir dificultades, persecución. Por lo tanto, la iglesia desde un comienzo siempre comenzó a reunirse, aun cuando tuvo grandes persecuciones y grandes dificultades. Nunca dejaron de congregarse nuestros hermanos. Los creyentes que vivían en Jerusalén, casi todos fueron esparcidos por distintas ciudades y por distintos países y naciones. Pero fíjense ustedes que a donde quiera que iban los hermanos, ¿qué ocurría? Allí llevaban el Evangelio.
allí llevaban, ¿no es cierto?, esta costumbre que comenzó con las primeras iglesias, ¿no es cierto?, la iglesia apostólica. Y entre esas costumbres estaba apartar el día domingo como el día del Señor para reunirse para la oración y para compartir, ¿no es cierto?, con los hermanos. Así entonces, de esa forma, se esparció la palabra de Dios y mucha gente fue salva, ¿verdad? No había campañas evangelísticas, pero Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El libro de los Hechos ilustra esto de la siguiente manera diciendo: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Simplemente esa frase, el Señor añadía. No eran los hermanos, ¿verdad? No era la elocuencia. Nunca fue la elocuencia, ¿verdad?, de Apolos, como hemos estudiado. Nunca fue la sabiduría del apóstol Pablo. No, fue el Señor quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso no debe cambiar en nuestros tiempos. Dios debe seguir añadiendo los que son salvos a nuestra iglesia, a esta iglesia local. Debemos estar orando permanentemente entonces y estar precaver, ¿cierto?, de servir al Señor en todo. Fijémonos en eso, de servir a Dios, de ser fieles al Señor. Y no nos ocupemos de otra cosa en nuestra iglesia, sino que de servir y de ser fieles al Señor. Y vamos a ver cómo el Señor va a añadir a otros hermanos nuevos a este lugar. Y vamos a ver salvación en nuestra iglesia. Cuando las personas en una ciudad se convertían, se comenzaban a reunir justamente en el lugar, en la iglesia, ¿no es cierto?, de ese lugar, en la asamblea, en la reunión. Porque ese es el significado de la palabra iglesia, de eclesia, ¿verdad?, de asamblea, de reunión. Y allí se reunían entonces los primeros creyentes. Así la Biblia habla de la iglesia de Antioquía, por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia en Éfeso. Cada una de estas iglesias locales era una expresión de la verdadera iglesia de Dios, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Era una expresión, ¿verdad?, de esta iglesia invisible, de esta iglesia universal, a la cual todos los hijos de Dios, todos, ¿verdad?, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, pertenecemos. Todas esas iglesias, la nuestra inclusive también. Por lo tanto, mis hermanos, sabiendo todas estas cosas, debemos entender que el trabajo en la iglesia depende de Dios. Se nos entiende por delante el año 2025, lleno de desafíos. Tenemos un año lleno de desafíos, comenzando con un gran desafío para nosotros, que debe preocuparnos, pero no atemorizarnos, porque sabemos que el Señor es el que está con nosotros. Y Dios, ¿verdad?, será quien obre a través nuestro en esta gran responsabilidad que tendremos que recibir a fines del mes de marzo. Romanos 9, 15, 16 dice: mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que, y esto nótese, grabémoslo en nuestro corazón, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, mis hermanos, el trabajo que Dios nos dé, o la misión que Dios le dé a usted, puede ser una misión o un trabajo difícil de hacer. Teníamos una conversación con el hermano ayer justamente. No somos capaces nosotros de hacer lo que Dios nos ha encomendado. No estamos capacitados ninguno de nosotros por nuestra condición, y eso debemos saberlo. Pero aún así debemos disponernos en las manos del Señor con fe, ¿verdad? Porque recordemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, con todos nuestros defectos, nuestras falencias, ¿verdad?, nuestras incapacidades, debemos entrar en esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado, porque Dios nos ha llamado. Y si no corremos, estamos también entonces en desobediencia con el Señor, porque no es excusa decir: Señor, yo no tengo la capacidad para hacer esto. No es una excusa. No olvidemos la tremenda misión que Dios dio a Moisés. Un hombre, ¿no es cierto?, que se excusó una y otra vez. Incluso, te voy a decir, ¿no es cierto?, que tenía dificultades para hablar. Tal vez era tartamudo, no sabemos, pero tenía dificultades para hablar. No era
un hombre de muchas palabras. Hasta esa excusa planteó Moisés al Señor. Pero ninguna de esas excusas fue suficiente, porque Dios le mostró, ¿cierto?, que él se engrandecía, ¿verdad?, en la debilidad del hombre. Mientras más incapaces somos, pero nuestro corazón se entrega por completo al Señor, más el Señor entonces nos utilizará para su obra. Siempre tener presente, aunque Dios nos llene de dones, mis hermanos, aunque el Señor por su gracia y misericordia nos dé muchos dones para servirle, pero siempre debemos recordar que no son nuestros los dones, que Dios y solamente Él nos ha capacitado para entrar en esta labor hermosa de poder servirle a Él, una labor demasiado alta para nosotros. No somos, ¿verdad?, suficientes, no somos dignos tampoco, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y Él nos ha tomado como verdaderos instrumentos en sus manos. El que seamos perseverantes incluso, y el que seamos fieles al Señor en el servicio de Él, ¿verdad?, y nunca faltar, por ejemplo. Si usted tiene una responsabilidad en la iglesia y nunca ha faltado y siempre es responsable, aún eso, ¿verdad?, debiera recordarnos que, o no debiera enorgullecernos, ¿ya?, o instalarnos a nosotros mismos en un nivel de superioridad con respecto a los demás, pensando de algún modo que sea por nuestras capacidades. El día que eso ocurra, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces quiere decir que hemos dejado de entrar al diablo a nuestra vida y nos ha llenado de soberbia y de orgullo y de vanidad. Nos disponemos en las manos del Señor con toda humildad, conociendo quiénes verdaderamente somos, hombres y mujeres pecadores, que Dios ha rescatado de la miseria en la cual nos encontrábamos. Lucas 17:10. El Señor dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os he mandado, ¿verdad? Si usted ha hecho todo lo que le ha mandado el Señor, amén. Si usted ha hecho todo lo que el Señor le ha mandado, entonces, ¿qué debe decir? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, sino que depende de Él. Sin duda, cada uno de nosotros, y sé que ustedes aman al Señor y aman a la iglesia, porque Dios ha puesto ese amor en el corazón de todos nosotros. Pero aún eso, mi hermano, no es propio de nuestra naturaleza. El amar al Señor no es propio de la naturaleza humana. ¿Cómo puedo yo amar a un Dios al cual no he visto? Jamás, ¿verdad? Eso no es nuestro. Solo Dios puede instalar ese amor verdadero en nuestro corazón para que podamos manifestar ese amor por nuestro Dios y nuestro Creador. Eso es fruto del Espíritu que opera en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros actuamos incluso como el profeta Elías, ¿verdad?, creyendo que somos los únicos que amamos al Señor. Y en este tiempo uno lo escucha mucho, ustedes lo han oído mucho en este tiempo, sobre todo cuando muchos de nuestros hermanos salen de vacaciones y se nota en la iglesia, ¿verdad? Somos tan pocos y faltan tantos hermanos. ¿Por qué? Porque todos necesitan vacaciones, ¿verdad? Nuestros hermanos, todos necesitamos vacaciones, y es bueno que los hermanos descansen y que el Señor nos dé la bendición de poder tomar días de descanso. Pero muchas veces podemos escuchar lo que también Elías en algún momento experimentó y dijo en su vida, creyendo que nadie más ama al Señor como nosotros, ¿verdad? Porque ¿dónde están esos hermanos? Miren, la iglesia está vacía. ¿Dónde están los hermanos, verdad? Entonces, actuamos cual Elías, ¿no es cierto?, en su debilidad. Creemos que amamos y servimos al Señor, ¿no es cierto?, como Él se merece. Así creemos nosotros. Yo amo a Dios y le sirvo como Dios se merece, ¿no es cierto? A veces planteamos esa expresión en nuestra vida y nos enojamos con aquellos que consideramos que son negligentes. Incluso nos enojamos mucho con aquellos que consideramos que son perezosos para servir al Señor, ¿verdad?, y que no quieren servir a Dios. Primero de Reyes 19:10 dice también, recordando, ¿verdad?, acerca de lo mismo:
sentido en un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El profeta también pensaba que había quedado solo él, nada más, y que él era el único, ¿verdad?, que llevaba la antorcha del Evangelio, y que nadie más, ¿no es cierto?, era fiel al Señor. Pero Dios le demostró lo contrario, ¿no es cierto? Dios se encargó de mostrarle la realidad completa al profeta. La respuesta de Dios siempre será igual, mis hermanos. Él no desampara a su iglesia. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y fíjense ustedes que hay quienes se quejan constantemente cuando no hay respuesta al llamado de atender a la obra de Dios. Y está bien sentir un vivo celo de Jehová, como dijo el profeta. Está bien, es parte de la vida cristiana, del amor y del celo que podemos tener al Señor. Pero debemos tener cuidado cuando nos quejamos, ¿verdad? Si experimentamos este celo por el Señor, amén. Pero debemos tener cuidado con quejarnos. Sin embargo, cuando sintamos que estamos solos, miremos en realidad como un privilegio, como un verdadero privilegio, el que Dios ponga en nuestro corazón el querer y el hacer. En eso debemos fijar nuestra vista. Gracias, Dios, por este privilegio que me has dado de poder hacer tu voluntad y de quererla hacer, ¿verdad? Porque una cosa es que yo quiera hacer algo, pero otra cosa es que efectivamente llegue a hacerla. Y es Dios quien ha obrado en nosotros, ¿verdad?, ese querer y ese hacer por su buena voluntad, nada más dice la palabra del Señor. El remedio que Dios nos da cuando hay falta de servidores fervientes, ¿no es cierto?, ¿cuál es? Simplemente es que se lo pidamos a Él, y no que lo proclamemos, y no que critiquemos, ¿verdad?, sino que pedirle al Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto?, a nuestra interrogante, a nuestro celo, y a nuestra rabieta incluso que pueda manifestarse en nuestra vida cuando vemos que hay pocos que responden al servicio, al llamado al servicio de nuestro Señor. Nunca olvidemos, aún así, aunque tengamos el querer y el hacer la voluntad del Señor, debemos recordar que nuestras capacidades, hermanos, nunca serán suficientes. Nunca. Según los Corintios 4:7, el apóstol Pablo lo refleja de una manera realmente muy ilustrativa, diciendo: tenemos empero este tesoro, ¿verdad?, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios vivo, y tenemos empero este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro. Eso es lo que somos vasos de barro. A veces creemos que somos vasos de plata y de oro, pero somos vasos de barro nada más. Eso es lo que somos. Para que la alteza del poder, para que la excelencia del poder y la gloria, ¿no es cierto?, sea de Dios y no de nosotros. Por eso que Dios ha permitido que estos vasos de barro puedan servir en la casa real. ¿Se imaginan ustedes en una casa presidencial o real servir con vasos de barro? Ustedes se imaginan que en un palacio en Gran Bretaña, en Buckingham, en el Palacio de Buckingham, hay vasos de barro. ¿No serán copas de plata y de oro y finas o de cristal fino las que hay? ¿Verdad? Bueno, Dios está haciendo un banquete con el Evangelio, ¿no es cierto?, con nosotros que somos vasos de barro. Eso es lo que somos. Dios, nuestro Señor, ha repartido diferentes dones en nuestras iglesias. En nuestra iglesia el Señor ha repartido dones. No podemos quejarnos de que no hemos recibido nada. Ninguno de ustedes puede decir: yo soy inútil, no sirvo para nada. Aún las hermanas mayores que tenemos en nuestra iglesia no pueden decir que son inútiles. Algo Dios les ha dado. Algún don Dios les ha dado.
Dios sabe mejor que nosotros que no poseemos las condiciones para hacernos cargo de tan importante labor del servicio a los santos, imagínense ustedes. No tenemos las capacidades para eso. Y es por eso que otorga las herramientas del Señor. Si usted dice, Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, ¿verdad? Entonces Dios le otorgará las herramientas. Dios le dará lo que usted necesita y lo capacitará para hacer lo que Dios le está mandando. Cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué veremos? Veremos incapacidades, nos veremos incapaces. Pero si nos acobardamos y decimos yo no puedo, por lo tanto no lo voy a hacer, entonces nunca recibiremos la bendición del Señor. Nunca veremos la mano poderosa de Dios actuando activamente en nuestra vida. Pero cuando nos consideramos y cuando estamos conscientes, de que somos vasos de barro y por fe nos disponemos en las manos del Señor, vamos a ver cómo la obra de Dios empieza a actuar en nuestra vida y veremos un milagro. ¿Cuál milagro? El que Dios otorgará dones y talentos en nosotros para hacer, ¿verdad?, la labor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay muchos de nuestros hermanos que nunca llegan a servir al Señor en lo que tienen en su corazón, porque no son capaces y nunca fueron capaces de dar un paso de fe, confiando en que el Señor hará la obra en su vida. Es como lanzarse al vacío, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se atrevería a lanzarse al vacío a ojos cerrados, sabiendo que hay un abismo? ¿Se tiraría usted a ojos cerrados, aunque sepa que el Señor lo va a recibir en sus brazos? ¿Verdad? Bueno, hay muchos que no lo hacen. El Hijo de Dios, el siervo y la sierva de Dios, necesariamente debe hacerlo. Debe lanzarse al vacío, porque solo allí será recibido en los brazos del Señor. Y verá, ¿verdad?, esa salvación maravillosa. Y verá cómo Dios le sostiene con sus brazos amorosos. Y cómo Dios le levantará y lo capacitará para hacer algo que usted nunca se imaginó que podía hacer. Jamás. Solo Él elige. Dios elige. Solo Él regenera, llama, perdona, justifica. Solo Él hace de nosotros una nueva criatura. Nadie más hace de nosotros una nueva criatura. Y solo Él escoge quienes entrarán en la labor de ser sus siervos, capacitándonos y dotándonos de dones y talentos suficientes para servir y para bendecir a su pueblo. Porque para eso son los dones que Dios nos ha dado, para bendecir a nuestros hermanos. No son para gloriarnos, ¿verdad? No son para que saquemos aplausos, son para bendecir a nuestros hermanos. Una iglesia que soporta los embates de Satanás y sus legiones necesita siempre ser fortalecida y guiada por el Señor e integrada por siervos que en todo dependan de su Señor. Todos nosotros debemos depender absolutamente de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si dependemos de Dios, quiere decir entonces que los resultados también dependerán de Dios. Aunque dependamos de Dios y lo comprendamos, y si actuamos, ¿verdad?, según su voluntad, y servimos a Dios, y obramos en esta tierra sirviendo a nuestro Dios, aún así, y aunque tengamos excelentes resultados, nunca debemos olvidar que esos resultados siempre dependerán del Señor. No son nuestros, son de Dios. Así que ni el que plante es salvo, dice 1 Corintios 3:7, ni el que plante es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, si usted planta, o si usted riega, si usted evangeliza, o si usted enseña, o si usted predica el evangelio, no es nada. Usted no es nada, porque es Dios el que da el crecimiento. Nosotros no somos nada, dice el apóstol Pablo. Nunca nuestras capacidades y talentos serán suficientes para una obra perfecta de servicio a Dios. Jamás, hermano. Nunca. El apóstol Pablo conocía quién era el responsable del éxito de esa obra. Y por eso Pablo dice y añade: yo planté, Amón regó, mas Dios da el crecimiento.
Pablo sabía eso, que aunque él tenía capacidades de sobra, un hombre intelectual, un hombre que hablaba varios idiomas, que había nacido en un hogar bien constituido, que pertenecía a la religión de élite, pero comprendió que él no era nada sin el Señor. Y por eso dice, yo planté, Apolo regó. Apolo, un hombre elocuente, más elocuente que Pablo, muy elocuente, ¿verdad? Pero Pablo dice, ni yo ni Apolos, Dios da el crecimiento. Y por eso que él dice, ni el que planta, ni el que riega. O sea, ni Pablo ni Apolos no somos nada, decía Pablo. Ni Apolo ni yo somos nada. Todo lo tengo por estiércol, decía Pablo, ¿cierto? Lo tengo por basura, todo, ¿verdad? El servir al Señor requiere de mucha paciencia, sin duda. Puede ser que nosotros plantemos la semilla, como lo hizo Pablo, o que tal vez le echemos el agua y la abonamos, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando le hablamos a una persona, ¿no es cierto? Sí, mi mamá me hablaba del Evangelio, yo iba a la escuela dominical cuando era niño, ¿no es cierto? Y ahí nosotros entramos en una labor que no comenzamos, ¿no es cierto? Estamos regando solamente. Y por eso dice, ¿no es cierto? Acá, que o que le echemos agua o la abonemos, ¿no es cierto? Como lo hizo Apolo, pero el único que debe dar, que puede dar el crecimiento es Dios, y nadie más. Si algo se le dificulta al ser humano, siempre lo que se nos va a dificultar a nosotros es esperar, ¿no? Cuando debemos esperar, cuando debemos confiar. No somos buenos para esperar, pero tampoco somos fáciles de confiar. No somos tan confiados. Y también nos cuesta depender. Tres cosas, fíjense ustedes, que nos cuesta mucho a nosotros los seres humanos: esperar, confiar y depender. Sin embargo, para nosotros esto debería ser una realidad cotidiana. Deberíamos esperar siempre los resultados al Señor, ¿verdad? Y es lo que no queremos nunca hacer. Orar a Dios: Señor, te ruego por esto, te pido por esto, Señor. ¿Y qué debemos hacer entonces? Esperar los resultados. ¿Qué me dirá el Señor? ¿Espera usted la respuesta del Señor o actúa antes que Dios le responda? ¿Verdad? Debemos esperar y debemos confiar, porque si esperamos, debemos confiar en que Dios me contestará. Y aunque no sea lo que yo quiero o lo que yo espero, sé que será lo mejor, porque es lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Y por lo tanto, eso nos hace dependientes. Dependiente de mi Dios, no de mi fuerza, no de mi intelecto, no de mis capacidades, sino que yo dependo, ¿cierto?, del Señor. Hagamos nuestra parte, la que podemos, ¿no es cierto? Sirvamos y seamos obedientes. Esa es nuestra parte. Sirvamos al Señor y seamos obedientes, pero dejemos los resultados al Señor. No queramos nosotros caer en la ansiedad de tener resultados. Debemos dejar los resultados al Señor. Hay un hermoso himno muy antiguo que dice: sembraré la simiente preciosa, ¿ya?, del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Y luego dice: dejaré el resultado al Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Y el Salmo 127:1 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, mis hermanos, la iglesia puede emprender cualquier proyecto con el propósito de que al final resulte exitoso. Nosotros queremos emprender un proyecto grande para nosotros, organizar, ¿verdad?, un congreso, recibir 200, 250 personas que vendrán de distintos lugares, puntos de nuestro país, desde la zona central al norte. Para nosotros es un ardua labor, ¿verdad? Y quisiéramos que fuera exitoso. Podríamos organizar campañas evangelísticas, institutos bíblicos, como lo hemos hecho ya por más de 20 años, congresos, etc. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que si Dios no es el que edifica, al final todo proyecto concluirá en un fracaso.
un fracaso espiritual. Puede que sea un éxito, ¿verdad?, en lo material, pero en lo espiritual puede llegar a ser un fracaso. Todos nuestros planes deben pasar por el filtro de Dios antes de ejecutarlos. Si la iglesia como cuerpo no ora, entonces no está dependiendo de Dios. Y esa debe ser una de las preocupaciones nuestras. Y no solo el mal de nuestra iglesia, ¿verdad?, de los cultos de oración. Es la mala costumbre de la mayoría de las iglesias en nuestro país, no sé, en el extranjero, imagino que igual, ¿verdad?, que los cultos menos concurridos son los cultos de oración. Yo conversaba hace un tiempo atrás con las hermanas que llegaban al culto de oración el día domingo, muy triste y muy molesta, ¿no es cierto?, porque nadie venía, y a veces eran 2 hermanas que estaban en el culto de oración el domingo a las 10:30. Pero no olvidemos, hermanos, que es Dios el que pone el deseo del corazón. En eso no podemos hacer nada más nosotros, solo orar, ¿verdad? Orar, que el Señor envíe obreros a su bien, no olvidemos eso. Si no nos conmovemos con el llamado a acudir al templo para la oración con el pueblo de Dios, si no nos conmueve eso, entonces la vida espiritual de la iglesia se está volviendo cada vez más tibia. Y esa es una realidad. Toda obra que no cuenta con la aprobación y dirección de Dios, por muy bien intencionada que sea, su resultado será un resultado inútil, inservible para la obra del Señor. Y fíjense ustedes que un simple lápiz en nuestras manos, yo tengo un lápiz aquí en mi mano, un simple lápiz, ¿no es cierto?, que encontramos en cualquier lugar, podrá servir para algunos solo para escribir. En cambio, en las manos de un escritor, ¿qué hará ese lápiz? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer ese escritor con ese lápiz? Hará proezas, ¿no es cierto?, proezas literarias. Todo entonces dependerá de quién son las manos. Si la iglesia se pone en las manos de Dios, entonces los resultados del trabajo serán victoriosos. En Dios haremos proezas, dice el Salmo 60. En Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Algo extraordinario, algo que está más allá, ¿no es cierto?, de lo que yo pudiera lograr. Una proeza, algo imposible de pensar. En Dios haremos proezas, dice. Usted hará proezas en el Señor. Y Él hollará a nuestros enemigos, dice, ¿verdad? Él sorteará todos nuestros obstáculos que podamos tener en la vida. Y ahora debemos pensar nosotros por qué necesitamos depender de Dios. Creo que se ha ido respondiendo, ¿no es cierto?, a lo largo de esta exposición. Pero entender que necesitamos depender de Dios primero porque somos débiles. Somos extremadamente débiles nosotros. Y somos incapaces, hermanos, mire esto, somos incapaces de hacer las cosas bien. No somos capaces de hacer las cosas bien nosotros. Somos capaces de hacer muchas cosas bien y con excelencia cosas de este mundo. Hay trabajadores que trabajan con excelencia. Hay oradores que tienen excelencia, ¿verdad?, en las universidades. Las cátedras de las universidades. Hay oradores de excelencia, hombres absolutamente estudiosos y sabios. Pueden hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, somos débiles e incapaces de hacer las cosas bien por nosotros mismos, porque la labor que nosotros hacemos no es una labor material, racional o carnal. Nosotros hemos entrado en labores espirituales para servir a Dios. Por lo tanto, necesitamos depender del Señor para poder hacer las cosas bien. Engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso. ¿Ve? Así es el corazón del hombre, es engañoso, porque nos engaña a nosotros mismos. Y además es malo, es perverso. Debemos recordar que la iglesia es de Dios y que no es nuestra. No es mi iglesia. Decimos mi iglesia porque me siento parte de mi iglesia, pero no es mi propiedad la iglesia, ¿no es cierto? Los hermanos no son míos. Todos
nosotros somos ovejas de un pastor, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, es Dios quien constituye esta iglesia, quien la capacita y quien la guía. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 16, 18, establece lo siguiente diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo sé que muchas veces ha invadido el temor en nosotros por nuestra iglesia, por el futuro de nuestra iglesia. Nos ha invadido el temor, pero recordemos, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, aunque sea una iglesia local, que no es la iglesia única, espiritual y universal. Es solo una parte de esa iglesia, pero esta iglesia local, aún siendo una iglesia, ¿no es cierto?, que se manifiesta en este recóndito lugar del mundo, dice la palabra del Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque esta iglesia la ha establecido el Señor, no el hombre. Para depender de Dios, la iglesia debe desechar entonces, como nosotros, la autosuficiencia, el egocentrismo, ¿verdad? Qué triste sería que predicásemos o que hiciéramos obras, sirviéramos en la iglesia solo para lograr el aplauso, ¿no es cierto?, y la admiración de nuestros hermanos. Debemos dejar el egoísmo, las opiniones propias. Yo pienso esto, que está tan común hoy día, ¿verdad? Porque todo hoy día es relativo. La verdad es relativa en el mundo. Nadie podría atribuirse en el mundo de tener la verdad absoluta. Por eso que el mundo no tolera a la iglesia de Cristo, porque nosotros decimos que solo hay una verdad, ¿verdad? Entonces, debemos dejar las opiniones propias, los intereses particulares. ¿Cuántas veces anteponemos los intereses particulares antes que el servicio al Señor? Muchas veces, yo creo. Si yo me analizo, ¿verdad?, también puedo decir que muchas veces he puesto mis intereses particulares antes del servicio al Señor. Nadie, ninguno de nosotros podría decir: no, yo nunca he hecho eso, porque siempre, en más de alguna oportunidad, lo hemos hecho. La avaricia debemos dejarla, la carnalidad, ¿cierto? Esa carnalidad tan a flor de piel de muchas veces de nosotros, ¿no?, que nos fijamos y vamos a la iglesia y nos fijamos en las cosas externas, ¿no?, los métodos humanos o la religiosidad, etc. La iglesia necesita ser enseñada y necesita ser pastoreada por Cristo, porque solo Él es quien la nutre y quien la edifica. No es el pastor, no es el consistorio. Es Cristo quien nutre la iglesia y quien la edifica. Dios es el todo en medio de su pueblo, en nosotros, y de cada uno de sus miembros en particular. Sin Él, hermanos, ustedes, yo, ¿no es cierto?, y la iglesia, estamos vacíos y estamos perdidos. Sin el Señor, esta iglesia está perdida. Y sin el Señor, yo estoy vacío, ¿verdad? Por lo tanto, traigamos a colación Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No necesitamos nada más, según Eclesiastés. Temer a Dios, ¿verdad?, y guardar los mandamientos del Señor. Permitir que Dios sea quien guíe nuestra vida y verle como el centro de nuestra vida, ¿no es cierto?, y como fuente de vida de nuestra iglesia. No podemos desarrollar la obra de Dios que solo Dios puede hacer. Podemos trabajar en la iglesia, podemos predicar, podemos enseñar, podemos evangelizar, podemos animarnos unos a otros incluso, pero no podemos impartir vida nueva en nadie. Esa es una obra exclusiva del Señor y de su Espíritu.
es el Señor quien proporciona el alimento espiritual. Y a nosotros simplemente se nos llama a servir. No olvidemos, solo hemos entrado en las labores que Dios nos ha dado. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recordemos siempre que aunque tengamos bienes materiales, talentos, obreros, etc., el resultado nunca va a depender de nosotros. Nunca. ¿Ya? Esos elementos son simplemente un adorno, ¿verdad? Y que nos deja contentos a nosotros, pero que no sirven y no son efectivos para llevar vida eterna al alma que lo necesita. La victoria, entonces, en Dios está asegurada, no por lo que nosotros somos capaces de hacer, sino por lo que Dios hará en favor nuestro. Y finalizo con Juan 15:5. Yo soy la vid, dice nuestro Señor Jesucristo. Vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer.